Mi nombre es Laura Jimena Tobar Duarte. El- la enfermedad o la problemática que yo seleccioné es las vibraciones y los ruidos. Entonces quería exponer acá en mi cartelera como primeramente identificar qué es un ruido. Entonces, un ruido obviamente es algo que no es agradable, que es algo molesto. Em, es un sonido que interfiere en alguna de nuestras actividades. Como agentes físicos, está el ruido y las vibraciones. Entonces acá están los sectores donde son más ocurrentes, como lo que es las construcciones, todo lo que tiene que ver con maquinaria pesada, fábricas, teniendo en cuenta máquinas industriales, todo lo que tiene que ver con el sector forestal, debido pues a que digamos también se manejan tipo de máquinas que generan un ruido y es una molestia. Y en el caso de las oficinas, puede ser un claro ejemplo todo lo que tiene que ver con sector comercial. Ellas están muy basadas precisamente en buscar visibilidad. Y pues uno de esos factores son el ruido. Por acá podemos ver que el ruido puede generar daños en el oído, obviamente en las células del oído interno. Entonces, este es el responsable de ocasionar la pérdida auditiva progresiva. Por acá, digamos, encontramos más factores como lo son la exposición. La exposición constante provoca liberación de hormonas como el estrés y obviamente el cortisol en este caso altera lo que es el sistema neurológico y cardiovascular. Las vibraciones también obviamente todo lo que tiene que ver con las articulaciones y los músculos lo que genera es inflamación, alguna especie de fatiga muscular debido pues a las largas horas de intensidad que se maneja en una máquina. Y aquí quería pues mostrarle lo que investigué de los niveles de que como tal soporta nuestro cuerpo y obviamente qué, qué consecuencias trae. Entonces empezamos con lo más suave, que puede ser un susurro. Ya después nos vamos a lo que es un refrigerador, un abanico, que también puede ser un factor de ruido. Ya más adelante está nuestra fase moderadora, ya en un ruido más moderado. Puede ser una conversación, puede ser escuchar música. En un ruido moderador todavía permanece la aspiradora. Teniendo en cuenta que es un ruido molesto, todavía es moderado. Y el tráfico pesado, pues que en nuestra cotidianidad prácticamente ya estamos acostumbrados a tolerarlo. Algo más fuerte puede ser una cortadora de césped, como lo indicaba anteriormente en nuestros sectores de forestales. Puede ser un factor físico. Una motocicleta. Normalmente hay algunas que inclusive suenan más que otras y estas son molestas. La motosierra, que ya es un ruido extremo. Y de últimas está como tal lo que nos genera un dolor inmediato, que es un disparo de
fusil o de pronto el motor de un avión. También obviamente entra dentro de las más nombradas el taladrador, pues porque este es una herramienta que usa, puede ser un auxiliar de obra en la construcción de una vía y tiene los dos factores de ruido y de vibración. Como como podemos ver, los en cuanto a lo que son vibraciones y ruidos. Esto hablándolo desde ya condiciones extremas del trabajo, porque es lo que no se aconseja. Como medidas preventivas, obviamente disminuir el tiempo de exposición, separar las zonas por tiempos, acondicionar instalaciones en el caso dado de las oficinas, porque pues obviamente en el momento en que como le digo yo, profe, como en el momento en que se manejen los tiempos y el lugar donde se va a hacer la exposición del ruido, del evento como tal, cuando es comercial. Lo que buscamos es buscar la parte más con más espacio del local, ¿sí? Para que esto no genere un ruido o una afectación en nuestro nivel de estrés o en nuestro cortisol. Cuando digo uso de EPPs, me refiero a las personas que usan máquinas como tal que generen ese tipo de vibración o de ruido. Profe, quería agradecerle porque aprendí mucho. El tema como tal a mí me es familiar porque trabajo en una empresa que es comercial. Yo soy cajera y cuando llegan las personas a solamente pagar una factura, me ha pasado muy seguido que la oficina normalmente está en constante ruido y sí me he visto afectada en mi salud porque esto me genera muchísimo estrés. A veces inclusive puede generar molestia a los clientes que entran a dialogar conmigo y el ruido no lo toleran ellos mismos. Entonces, pues nada, yo quería su merced como agradecerle en ese sentido y pues gracias por el tema. Espero le haya gustado, se haya sentido de alguna manera identificada con lo que le quería mostrar. Muchísimas gracias, que tenga muy buena noche. En cuanto a lo que son vibraciones y ruidos, esto hablándolo desde ya condiciones extremas del trabajo, porque es lo que no se aconseja. Como medidas preventivas, obviamente disminuir el tiempo de exposición, separar las zonas por tiempos, acondicionar instalaciones en el caso dado de las oficinas, porque pues obviamente en el momento en que como le digo yo, profe, como en el momento en que se manejen los tiempos y el lugar donde se va a hacer la exposición del ruido, del evento como tal, cuando es comercial, lo que buscamos es buscar
la parte con más espacio del local, ¿sí? Para que esto no genere un ruido o una afectación en nuestro nivel de estrés o en nuestro cortisol. Cuando digo uso de EPPs, me refiero a las personas que usan máquinas como, como tal que generen ese tipo de vibración o o de ruido. Profe, quería agradecerle porque aprendí mucho. El tema como tal a mí me es familiar porque trabajo en una empresa que es comercial. Yo soy cajera y cuando llegan las personas a solamente pagar una factura, me ha pasado muy seguido que la oficina normalmente está en constante ruido y sí me he visto afectada en mi salud porque esto me genera muchísimo estrés. A veces inclusive puede generar molestia a los clientes que entran a dialogar conmigo y el ruido no lo toleran ellos mismos. Entonces, pues nada, yo quería su merced como agradecerle en ese sentido y pues gracias por el tema. Espero le haya gustado, se haya sentido de alguna manera identificada con lo que le quería mostrar. Muchísimas gracias, que tenga muy buena noche.